Bueno, vamos a ir con Eva Piroguaschi. Piroguaschi, buenos días, Eva, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están, compañeros? Gracias por atendernos. La saludó el profesor Ricardo Micheli, que estaba intentando, sin que se le trabara la lengua, pronunciar su apellido. Sí, Eva, por favor, viste que son muy difíciles. Yo vivo con una mujer que tiene un apellido más o menos similar, viste, y me cuesta muchísimo pronunciárselo. Yo le digo simplemente Silvia, viste. Sería como vos, viste, Eva, ¿cómo te va? Disculpame que tome esta confianza, pero viste, tu apellido es muy difícil. Está muy bien, está muy bien. Me con semejante nombre, yo no me puedo quejar de que me llamen por el para mí le faltan vocales ahí, viste. Sí. Algo pasó, viste, en algún lugar se cayó la vocal, viste. Bueno, Eva, te queríamos preguntar. Un segundito, antes, Eva, quiero hacerle escuchar un poquito de música, ¿puede ser? ¿Cómo no? El estreno preferente que iluminaba la plaza Lesseps. Echaban nodo y 2 películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones de... ¿Qué tal? ¿Le gusta Serrat? Me encanta. Soy de la generación que aprendimos tantas cosas de Serrat, digamos, tantos momentos lindos que hemos vivido con el Nano. Y claro. Me encanta esa canción especialmente también. Claro, yo pensaba que seguramente, así como Ricardo y yo tenemos nuestros fantasmas en nuestros cines de barrio, tal vez a usted también la bailotean los fantasmas del cine de barrio. Sí, mucho. Como la verdad que es una historia que hay muchas generaciones que, bueno, hay varias generaciones que ya la desconocen, pero que nos marcó fundamentalmente a varias, digamos, desde nuestros abuelos hasta la década del 80, donde el cine de barrio era un lugar de encuentro, un refugio, un lugar para conocer la vida, para aprender, para emocionarse. La sala de barrio era para mí lo más significativo del cine, ¿no? De nuestras salas. Yo vivía en San Martín y teníamos 3 salas en pocas cuadras a la redonda, en Ballester lo mismo, es decir, existía el cine para el pueblo. El tema es cuando desaparecen las salas de barrio, empieza a desaparecer el público popular y comienza a concentrarse en este esquema de salas para un público ABC1 que están directamente ligadas a los intereses de las majors, ¿no? De las compañías de Hollywood. Bueno, ya arranqué, digamos. Claro, y sobre esos cines de barrio, no seguramente, a ver, por principio procesal, aquí en Bien Pulenta, las mujeres con las cuales charlamos son siempre bellas y más jóvenes que quienes estamos aquí en el estudio. Eso por imperativo procesal. Así que usted es mucho más joven que nosotros y nosotros tenemos algunos cines de barrio que recordamos, pero en realidad lo que planteábamos era un repaso por aquellos grandes directores y aquellas grandes películas que dieron brillo al cine nacional. Vamos a nombrar, y no quisiera ser injusto, a Romero, a Soffici y al propio compañero Hugo del Carril. Claro. Bueno, pero ese era el momento cumbre de la industria cinematográfica argentina, con un cine popular, con un cine que no tenía que competir con la televisión, que no tenía tampoco que competir con las nuevas tecnologías como hoy sucede. Un cine que estaba al alcance de todo el mundo y que era la gran salida de las familias, y esos directores que marcaron una mirada también dentro de ese cine popular, una mirada desde nuestra historia, desde nuestra cultura, con mayor compromiso con la realidad del pueblo argentino, digamos. Empezaron a hacer patria en el cine esos directores, ¿no? Maravillosos. Soffici, bueno, el gran Hugo del Carril con Las aguas bajan turbias. Bueno, el cine que realmente impactaba directamente en el corazón y la identidad del pueblo argentino, ¿no? Y yo rescato también a Leonardo Fabio, sí, con esa estética
tan propia de Leonardo Fabio, ¿no? Que uno mira una película de Leonardo y dice, esta es Leonardo, aunque no vea los títulos iniciales, agarra empezada y dice, este es de Leonardo. Porque, viste, eso también, viste, una estética también muy popular. ¿Viste? Leonardo Fabio, que se basaba, viste, mucho en el radioteatro que había escuchado cuando era pibe, viste, un tipo con una sensibilidad extraordinaria. Leonardo para mí es el gran director de cine argentino, te digo. Sí. Y yo creo que además para muchas... Mira, pero además él era como el alma del pueblo, ¿no? Además sí. Un tipo que nunca ni despreció, ni quiso superar, ni quiso ser otro. Siempre quiso ser lo que era, un tipo eminentemente del pueblo, con un entendimiento y una sensibilidad ligada también a una visión artística, a una visión simbólica que muy poca gente puede llegar a tener, ¿no? Sí. Reunía las dos cosas. Y además, un tipo que además de la canción, yo admiraba, conocía a Leonardo antes del Leonardo director, y yo era muy joven, muy chica, como ustedes bien dicen, el Leonardo cantante, el Leonardo cantor, ese Leonardo que ese Fabio que recorrió toda América Latina, un sí. Fabio del pueblo, digamos, ¿no? Sí, sí, la verdad que vos sabés que yo tuve la oportunidad de conocerlo y estuve en la casa y me sorprendió muchísimo una cosa. En la casa él vivía en un piso muy lindo, que tenía una alfombra de pelo largo, ¿viste? Y tenía pájaros sueltos adentro del departamento. Y los pájaros volaban, ¿viste? Y por supuesto, como todo pájaro, caga cada tanto, ¿viste? Y ¡paf! Caía, ¿viste? Arriba de la alfombra y venía una chica que laburaba y limpiaba, pero la mierda quedaba ahí. Yo miraba y yo decía, no lo puedo creer este tipo, ¿viste? Pero no era uno, eran 10 pájaros volando por la casa, ¿viste? Era una cosa, y la pobre flaca que era la mujer de él, Carola, ¿viste? Carola, se cagaba de risa, ¿viste? Claro. Un tipo muy especial, Fabio, a quien yo también tuve la suerte de conocer trabajando en una agencia de publicidad a la que él venía con cierta frecuencia y compartíamos algún mate. Digo, Fabio es el producto de un cine que luego de que estábamos hablando aparece con Rodolfo Kuhn, con Torre Nilsson, con algún otro que me estoy olvidando, en aquel también sobresale como actor. Claro, él empieza como actor, un actor que podría ser nuestro James Dean, ¿no? Estaba claro, ¿no? Claro. Y yo recuerdo una película de Torre Nilsson, bueno, varias, pero una de ellas que se parece a Los Olvidados de Buñuel, una sí. película atípica de Torre Nilsson, estoy tratando de recordar ahora el nombre, que sucede en una villa miseria, con la María Banner, con... ¿No es El Dependiente, no? No, no. Una película de Torre Nilsson, del pueblo Torre Nilsson, ya voy a recordar, pero está en la línea de Los Olvidados de Buñuel, una película impactante, donde, bueno, estos dos actores, la parejita, ¿no? Leonardo y María Banner, eran muy jovencitos, y esa película realmente una película empieza a marcar un tono popular, un tono de mirada diferente, clara para Torre Nilsson, que siempre retrató las clases... La clase media alta y la clase alta. Exacto. Claro. Exacto. ¿Y vos qué visión tenés hoy del cine argentino? Mira, por dos o tres cuestiones. Una de las cuestiones que veníamos trabajando muy bien desde que se sancionó la ley en el gobierno de Menem, una ley atípica para el momento, una ley que generaba un sistema de subsidios y de promoción y fomento del cine argentino. Hasta el día de hoy el cine argentino fue creciendo muchísimo, porque bueno, consiguió digamos unas condiciones de producción que, por las cosas que empezamos a hablar al inicio, o sea, por el cierre de salas,
o ese fenómeno mundial que se dio al nivel de todos los países, ¿no? de cerrar las salas, que tenía que ver con la aparición del videoclub, con el desplazamiento del público hacia las pantallas, como la televisión, el video home, y con todo ese fenómeno, donde además se impone la hegemonía de Hollywood. Entonces, a partir de ahí tenemos un problema grave, y todavía lo sostenemos, ¿no? Un grave problema de mercado para el cine argentino. Ahora, esa ley vino a compensar esos problemas y logró que, bueno, que los directores y que aparecían nuevos talentos. Entonces el cine empezó a nutrirse mejor, el cine argentino. Si bien siempre ha tenido una preeminencia de un cine capitalino, porteño, ahora muy palermitano en muchos casos, se abrió el cine a directores, de nuevos directores del interior, empezó a cambiar la cara a un cine más amplio. La verdad que hay productos maravillosos, el cine argentino está admirado en todo el mundo. En Brasil, yo trabajo mucho con Brasil. Sí, en Gramado, ¿no? Es curadora del Festival de Gramado. Exacto, y trabajé mucho en el Mercosur audiovisual. Y los brasileños solían decir hasta hace muy poco, cuando una película de ellos les resultaba buena, decían, parece cine argentino. Mirá, qué reconocimiento. Una marca de calidad. Tenemos un mercado cautivo en Brasil. Digamos, el cine argentino realmente es un cine de punta, un cine que no tiene nada que envidiar a algunas cinematografías mundiales, Pero, ¿qué pasa? No tenemos salas, no tenemos controles de las salas, no tenemos control de cuota de pantalla en nuestro propio mercado. O sea, no tenemos mercado interno, porque ese mercado interno está hegemonizado en un 90%, y van por el 100%, por Hollywood. Claro. No hay ningún misterio en esto. No lo hacen, usan herramientas legales, han usado durante los últimos 50 años herramientas legales para imponer sus productos en nuestros propios mercados y desplazarnos. Entonces la gente cree que el cine argentino, y lo peligroso es que muchos funcionarios también, y mucha gente opina, periodistas que opinan, sobre que el cine argentino no tiene público. Y de lo que hay que hablar, pues son las razones que distorsionaron el acceso del público al cine argentino. Bueno, la merma es de salas de barrio, la concentración en shopping, la falta de difusión, más la hegemonía del cine hollywoodense, que es a nivel mundial. Entonces, digo, con todas estas cuestiones, digamos, nadie puede hablar de la calidad del cine argentino, sino que hay que hablar del mercado del cine argentino. El cine argentino es fantástico y puede ser mucho mejor, y además es una enorme fuente de trabajo. Lamentablemente hoy estamos con un problema que ya apareció, que aparece con estos, que se agrega al problema de mercado, con esta nueva gestión que ha instalado una medida reglamentaria que sería restrictiva del derecho de fomento al cine argentino, para transformarlo en financiamiento. Nada que nos sorprenda en esta... Claro, es un marco de un proyecto, ¿no? Claro, nada que nos sorprenda. De un proyecto amplio que abarca todos los espacios y todas las actividades de la producción nacional. Exactamente. Van por... la tendencia es favorecer un mercado, digamos, las lógicas del mercado, un mercado que no existe. Entonces se va a favorecer aún más la concentración y la hegemonización y extranjerización. El problema está en eso, que nuestras salas, nuestras pantallas están extranjerizadas. Claro. Y eso obviamente es una distorsión cultural enorme. Pero es un proceso que ya viene de antes, porque yo recuerdo, los cines de las L, ¿no? El Lorraine, el Loire, el Losuar, claro. Y se van cayendo como fichas de dominó frente a una política que evidentemente es muy bien intencionada. Muy bien digo intencionada en el sentido del objetivo que persigue. Claro, no, obviamente que esto tiene, por eso decíamos, empieza por los 80 con la merma de las salas de barrio y las salas de calle a partir de esa década.
Y luego se completa el círculo con la formulación de nuevas salas en espacios privados, públicos, ¿no? Los públicos privados, como son los shopping, y todo eso es un circuito que como se repite en todos lados del mundo. Uno no puede pensar que eso no ha sido fruto de algún tipo de planificación. Totalmente. Sobre todo teniendo en cuenta que la motion picture, que es la que reúne a todos los grandes estudios americanos, que eran de producción y a la distribución, y ahora también se asocian a la exhibición local a través de estos multiplex, uno no puede pensar que, digamos, la motion picture que ha sido llamada la pequeña Casa Blanca, claro, que fue hecha por una especie de servicio, o sea, de gente proveniente de los servicios, como Jack Valenti, en los años 50 o 40, 50, digamos. Ahí se empieza a establecer este poder hegemónico de la industria hollywoodense sobre todo el mundo. Y bueno, obviamente a nosotros nos toca toda la igualdad de condiciones que le tocó a todo el mundo, pero a pesar de eso, durante estos últimos 20 años se hicieron muchos esfuerzos, tal vez no todos los que se debían hacer, tal vez el tema de generar un circuito de salas independientes tendría que haber sido prioridad. Con los espacios de salas fincas no alcanza, no, excepto el Gomón o dos o tres más, ¿no? Entonces, lógicamente, hubo cosas que no se lograron, pero lo que sí se logró es la aplicación permanente y sostenida de una ley virtuosa que determinó que existiera un cine argentino en alza como ese que tenemos nosotros, con premios Oscar, de todo, premios de todo el mundo. Ahora, si hoy no solo no vamos a hacer, digamos, no vamos a generar los controles y regulaciones necesarias del mercado, sino que además vamos a minimizar la capacidad, digamos, productiva, que bueno, esto obviamente no va a terminar bien, digamos, va a ser una crisis enorme para el cine argentino, con lo cual también va a ser una crisis laboral y económica para un gran sector, incluso sobre todo de jóvenes que se habían volcado entusiastamente a la industria cinematográfica y estudiar cine porque lo vieron como una posibilidad, ¿no? Yo creo hay dos o tres puntos de lo que acabas de decir que es interesante. Uno es, creo que la destrucción de las salas y todo ámbito, yo creo que destruyen todos los ámbitos donde haya participación de la gente, donde la gente se junte, donde haya solidaridad, donde la gente se junte, haya organización, eso va a ser destruido. Porque el sistema capitalista tal cual como está ahora en su etapa actual, lo que quiere es que no haya ningún tipo de contacto entre las personas. Por eso surgen siempre tecnologías que tienen que ver con el aislamiento de la persona. Exacto. O con la ilusión de la comunicación, como son sí, creen que están comunicados. Porque nos genera con los famosos algoritmos que definen gustos, tendencias, etcétera, y uno termina comunicándose siempre con los mismos. Claro. Sí, es una ilusión de comunicarse, es una ilusión de una vida, y sí, y yo creo que es un plan imperial. Suena sí, mefistofélico casi. Claro, pero bueno, me parece que han aprendido algo de la literatura, como Orwell. Exactamente. ¿no? Y la otra cuestión es que es una batalla cultural, porque es justamente no dejar que haya un cine argentino, es justamente ganar una batalla cultural, porque con el cine uno transmite cuestiones que tienen que ver con uno, refuerza lo que uno es. Si cuando uno ve una película de Fabio, por ejemplo, viste, qué sé yo, por ejemplo aparece la historia del lobizón, por ejemplo, ¿me entendés? Y entonces vos te reforzás culturalmente en lo que sos como región, como país. Y esto es lo que quieren destruir. Sí. Claro, pero sumarle a eso también la idea de la diversidad cultural, es decir, de una mirada mundial, más amplia,
que también está atacada, digamos, amenazada o desaparecida. Yo trabajé muchísimos años desde el INTA para promover, y logramos muchas cosas, para promover la idea de la integración de un mercado cinematográfico o audiovisual, ¿no? de los países del Mercosur. Y una de las cosas que yo todavía siento como un fracaso, es que no hemos logrado abrir nuestras pantallas no solo al cine nacional, sino tampoco, y mucho menos, al cine latinoamericano. Con lo cual no conocemos a quienes... Brasil produce un cine maravilloso. Hoy se produce cine en todos los países latinoamericanos. Pero mirá, yo vi la otra vez, hace un par de años, vi una película, 8 cajas. 7 cajas. 7 cajas, la película paraguaya. Yo no podía creer. Ya hay un cine paraguayo incipiente, ¿no? Claro, pero bueno, en eso tuvo que ver la labor que hicimos desde la RECAM, desde el Mercosur, porque desde los países del Mercosur ayudamos a Paraguay a formular algunas políticas audiovisuales mínimas, y la verdad es que, y las nuevas tecnologías que ayudaron mucho, y yo les puedo decir que tengo el orgullo de que 7 cajas surgió de un pitching, un encuentro de productores del Mercosur que hicimos en el año 2007 acá en Buenos Aires, y cuya metodología, la del pitching, que es contar en pocos minutos una película para conseguir socios, y bueno, fue el mejor pitching de todos, y después lo demostró con la película. Sí. Magnífica, una película magnífica. Extraordinaria. Yo lo que además creo es que no es un problema solo del cine, porque ¿sabes qué pasa? Creo que si no se juntan, por ejemplo, todos los partidos políticos del campo popular de América Latina, o de Latinoamérica o de Sudamérica por lo menos, ¿viste? Es difícil poder afrontar absolutamente todos estos problemas. No es solamente un problema del cine, sino es un problema político primero. Obviamente. ¿Viste? Si nosotros no somos capaces, los políticos, de poder juntarnos, por ejemplo, con el PT de Brasil, con el Frente Amplio con el partido de Evo, ¿viste? Si nosotros no somos capaces de juntarnos entre todos, ¿viste? Y hacer fuerza entre todos, eso corre peligro todo. Yo de todos modos... Sí, perdón. No, iba a decir que de todos modos soy optimista, y no tontamente optimista. De los peores momentos ha surgido, por lo menos aquí en Argentina, un cine muy fuerte, muy comprometido. Bajo una dictadura aparece el grupo Cine Sur. Cine Liberación. El Cine Liberación, perdón. Y aparecen directores de la talla de Gerardo, de Octavio, de Tino, de Pino Solanas, y un cine que realmente conmovía a cualquiera que quisiera más o menos conocerse. Así es. Y que sigue estando vigente. Es decir, vivimos una realidad difícil, pero tenemos los anticuerpos. Yo creo que también, lo que sí creo que es muy importante entender que la vida no es una película. Por lo tanto, cuando yo hice la referencia en un libro, ¿no?, de Orwell, eso obviamente es una pieza literaria o una pieza cinematográfica que termina. En el caso de la vida, digamos, en algún momento, o en el mundo, la historia, no puede ser congelada en una situación X. Entonces yo creo que sí, pero sí es cierto que estamos en una etapa muy álgida e intensa y muy difícil de la colonización, un proyecto colonizador, que además es global, ¿no? Totalmente. Entonces, yo te diría, por ejemplo, que la voluntad política de la integración del Mercosur provino en los años de la democracia, primero con gobiernos de transición, como los gobiernos que acá encargó Alfonsín y en Brasil Sarney, por ejemplo. Sí. Luego pasamos a gobiernos neoliberales donde igual, como había intermediación política, Menem y Fernando Henrique Cardoso eran tipos de la política, no eran tipos de las empresas. Claro. También conservaban la idea de que eso debía ser, aunque favorecieran a las grandes, digamos, como las grandes automotrices, que fue. Claro. Cuando llegan los gobiernos progresistas, o de signo progresista, como el de Néstor Kirchner, Lula, Evo, etcétera,
se profundizó y se definía una agenda de integración. Bueno, el punto mayor fue con Chávez y Néstor y Lula el no al alza, sí. Pero un punto de integración y una agenda de soberanía, bueno, la UNASUR, etcétera, y lamentablemente, de esto sí voy a decir, no fue seguida, ni pudimos generar, que no fue seguida por las instituciones ni la dirigencia, el funcionariado político, ni del PT, ni de la Argentina, del kirchnerismo, etcétera, estuvo cierta parte del funcionariado a la altura de lo que sí proponían los presidentes. Y no solamente el funcionariado, sino las plantas permanentes, por ejemplo, las cancillerías, que trabajan, por supuesto, siempre en contra de la soberanía nacional. Totalmente. Y son colonizadas. Entonces ahí tenemos un grave problema, así como tenemos un grave problema con no haber generado unas nuevas Fuerzas Armadas realmente aliadas a la nación y al pueblo. Exactamente. Entonces hoy tenemos que lamentar episodios como el que estamos viviendo hoy. Porque tiene que ver, y todo tiene que ver con todo, porque la desnacionalización y la colonización ha sido muy fuerte, un proceso muy fuerte, y donde los progresismos, ya te digo, ya ni siquiera voy a hablar de los presidentes, sino de los funcionariados y de la propia gente, no han respondido a esa lógica, ni se han preparado, ni han pensado. Totalmente de acuerdo. Que se ha adherido a una agenda boba socialdemócrata, una agenda que también tiene la agenda de las minorías, la agenda que tiene que ver también con algunas cuestiones que terminan diluyendo lo colectivo o lo mayoritario en problemas minoritarios. La verdad que compramos muchas cosas que hoy nos están costando muy caras. Yo creo que si no se revisa la quiero felicitar, compañera, porque esto último que usted ha dicho, estos últimos 2-3 minutos, son un resumen extraordinario de lo que ha pasado. De lo que ha pasado y pasa, porque seguimos siendo víctimas de un trabajo de pinzas, ¿no? Es decir, por un lado nos ataca el neoliberalismo con su concentración de la riqueza, y por el otro lado, bueno, nos atacan otras fuerzas que nos colectivizan la política y nos fragmentan las organizaciones. Claro, exactamente, y fue todo el sentido, digamos, yo creo que hoy se impone recuperar el sentido de lo argentino en términos de soberanía, en términos de cultura, en términos amplios, que no tienen que ver con el escenario de la polarización, que nos está metiendo sonceras, digamos, ¿no? Son las nuevas sonceras. Claro. Entonces yo creo que el laclosismo. Claro, se impone generar una agenda argentina, y esa agenda argentina, por supuesto que la tiene que conducir una fuerza yo creo que tiene que ser, que va a surgir naturalmente del peronismo, pero en alianza con muchos, pero tiene que haber obviamente para mí es imprescindible un debate profundo acerca del sentido de lo argentino, y ahí se va a descubrir que mucha de la agenda progresista que hemos comprado se da de narices con lo argentino. Totalmente de acuerdo. Entrar en pavadas, ¿viste? En discusiones que no tienen gran significación ¿viste? Nos perdemos en estupideces. Mira, el otro día yo pongo en el Face un tema así y lo defino como que este es un gobierno oligárquico, ¿viste? Y me salta uno que me dice que es un gobierno, es una plutocracia, no es una oligarquía. Entonces, ¿viste? Llegó un momento, ¿viste? Que yo digo, ¿qué voy a discutir semejante pelotudez? Porque realmente es una estupidez. Claro, yo veo, por ejemplo, hay cosas, ¿no?, que me parece que hay compañeros, hay gente bien intencionada, que sufre mucho con lo que está pasando, que no entiende lo que está pasando, pero la verdad que es un gobierno que ataca y desprecia a la gente en general. Totalmente. ¿No? Lo descarta. Y para eso, claro, y para eso usa incluso hasta el uso de los medios, el uso de la policía, el uso, todo las herramientas denotan un desprecio profundo y una idea absolutamente elitista. Se está consolidando el partido de la élite, evidentemente, claro, cosa que nunca tuvimos en la Argentina, un partido de la élite. Ahora,
el tema es que mucha gente está confundida, azorada, y no encuentra... Pero el problema es que también se confunde la participación digamos, emocional con la participación política. Sí. Creo que lo que nos falta es un enorme trabajo de participación para la organización política. Totalmente. Está difícil hacerlo ahora, sí, por supuesto, pero también esa participación política no se dio en los últimos 10 años. Claro. No se consiguió despertar un sentido de pertenencia frente a esas políticas públicas. No, pero además, en términos políticos claros, digamos, no hubo ámbitos de participación y organización. Claro. Por cierto. Yo creo que hubo una idea de reparto que estuvo muy bien, claro, pero no una idea, y dejar una idea de las organizaciones libres del pueblo, una idea exactamente, de crear poder, exactamente, y confiar en los nuestros, confiar en la gente. Y yo creo que esto fue una desvirtuación, digamos, ¿no? De la lógica de organización popular, ¿no? A mí me pasó charlando, dándole clase, porque los pibes de la cámpora de Floresta me llamaron para que les dé unas charlas. Entonces estábamos hablando, entonces los pibes me decían, porque nosotros que militamos, entonces yo lo paré, ¿viste? Le dije, mira, yo tengo una diferencia con lo que vos planteás, porque hay una cosa que se llama militancia y otra cosa que se llama activismo. Ustedes eran activistas, ustedes iban de acto en acto, que no está mal, pero ¿sabés lo que pasa? Que un ejército no puede estar constantemente en batalla. Hay un momento de reflexión. Uno hace algo y reflexiona, dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que avanzar? ¿Cómo tenemos que avanzar en el territorio? ¿Cómo hablamos con la gente? Se encerraban en locales a discutir entre ellos. Yo digo, no, el poder no está acá adentro, el poder siempre está fuera de este local. Y bueno, me resultaba difícil eso. Bueno, los últimos años de gobierno de Cristina, nosotros no somos jueces ni vamos a condenar, pero sí vimos y hemos sido parte de una falta total de posibilidades de crítica o por lo menos de debate, ¿no? Sí, fue como una suerte, que se dio también en Brasil, tómenlo con pinzas, pero de sovietismo, digamos, ¿no? Sí, señora. Innecesario además, porque uno puede comprender que la Unión Soviética tuviera en el escenario de la Guerra Fría y tratando de consolidar esa revolución, etcétera, tuviera algunas mañas no muy... Pero nosotros como peronistas siempre despreciamos esas mañas, ¿no? Totalmente. No teníamos ninguna relación con esa idea. Pero bueno, por ahí ellos tenían por qué. Ahora, trasladar esa idea de sovietización a un escenario donde teníamos que construir, y no había, no era un escenario de revolución, era apenas una idea, digamos, con Néstor Kirchner de un desarrollismo, y luego ni siquiera alcanzamos el escalón del desarrollismo, digamos. Entonces, yo creo que fue muy mal, pero es una larga discusión. Sí, claro. ¿No? Que creo que fue muy mal encarada esa idea y desperdiciándose fuerzas nobles, ¿no? Porque totalmente. Lo que hay que decir que porque los pibes a todos los muchachos, y es una fuerza de nobleza propia de la juventud, ¿no? Claro. Eva, ¿qué tiempo tiene usted? Pienso que a lo mejor hoy ya no nos gustaría poder seguir hablando, está en usted, pero tal vez si no lo pudiera hacer, sería bárbaro poder volver a conversar con usted y ya focalizarnos un poquito también en aquel cine Liberación que nos gustaría acercar a los oyentes como manifestación no solo de cultura, sino de identidad y también de compromiso. Bueno, si querés te hago una mínima respuesta ahora. Sí, claro, por cierto, si hay tiempo suyo de su parte, encantadísimo. Yo tengo un rato más, no hay problema. Bueno, adelante. Me lo reservé justamente para hablar con ustedes. No, yo sobre el cine de Liberación, primero explicar a los oyentes por qué yo podría hablar sobre ese hecho
y esa reunión maravillosa que tuvo lugar hace más de 40 años atrás. Y es porque yo tuve el privilegio, el orgullo de ser la mujer de Gerardo Vallejo, además de ser productora, además de trabajar juntos. Gerardo fue uno de los fundadores de ese grupo de cine, junto a Pino Solanas y Octavio Getino, que allá por los 60 dieron testimonio de un tercer cine, como le llamaban. No era ni el cine de autor, que navegaba por las difíciles aguas de la Nouvelle Vague, y tampoco era el cine comercial, sino que era un cine que se planteaba como una herramienta de transformación de la realidad argentina, y un cine ligado a los problemas del pueblo, y además muy ligado al peronismo, que era la fuerza popular mayoritaria en un peronismo que estaba proscripto, ¿verdad? Claro, y que tenía exiliado a su líder. Exiliados, proscriptos, perseguidos, presos políticos, etcétera. No se lo podía ni nombrar. Claro, Teníamos el gran exiliado, ¿no? Exactamente. Bueno, estos compañeros que venían de distintas formaciones, pues Pino venía de la publicidad, Octavio más del análisis, que también una gran persona impresionantemente noble y necesaria para todo el cine latinoamericano. Y luego, bueno, Gerardo, que era un tucumano que trabajaba, que había estudiado en la escuela de Birri, que había llegado a Tucumán con su título bajo el brazo en el año 65, con un corto precioso que se llamaba Las Cosas Ciertas, que yo acabo de recuperarlo junto al Inca y a la Escuela de Cine de Tucumán. Y allí Gerardo que define también su perfil de director de cine junto a los trabajadores del azúcar, junto a la Fotia. La Fotia, claro. Y bueno, esa reunión que se dio entre estos tres grandes dio lugar, y otros muchos más que participaron, dio lugar a una obra cumbre como la obra de Los Hornos, o a las dos piezas con las que vemos a Perón y podemos escucharlo, que es la actualización política y doctrinaria y la revolución justicialista, que le hicieron en sendos reportajes que le hicieron en Puerta de Hierro al general. Y eran unos muchachitos que hacían esto. Yo siempre les digo a mis hijas, a mis hijos les decía, recuerden que como todo el mundo ve a Perón, esa mirada es la mirada del padre de ustedes, porque Gerardo era el que hacía cámara generalmente en esas tomas de Perón, ¿no? O sea que eso que ha quedado para la historia es fue mirado por y filmado por Gerardo, además de los otros dos también, ¿no? Te quiero aclarar algo. Mira, yo durante varios años iba con la película, viste, a talleres ¿cómo se llama? Mecánicos, a pequeños lugares, a algunas iglesias que nos prestaban, viste, de algunos barrios, y pasaba la película. La pasé tantas veces que yo te puedo asegurar que me la sé de memoria la película. Pero que era bárbara esa película, era bárbara, porque los compañeros y las compañeras lloraban cuando lo veían al viejo. Viste, se le caían las lágrimas. Y ha quedado para la historia, y era mucho más difícil hacerlo porque no estaban estas cámaras digitales. No, había que llevar ese equipo pesado. Había que comprar los rollos, fílmico, claro. Había que revelarlo, todo era mucho más difícil. Sí. Entonces los muchachos trabajaban en otras cosas y con eso, o sea, no es que tenían crédito del Inca para hacer eso, obviamente, ¿no? Trabajaban en la publicidad y con eso después hacían las películas que querían hacer, como el caso del Camino hacia la muerte del Viejo Reales, que es una película que es un clásico latinoamericano hecho por Gerardo Vallejo con la vida de una familia de zafreros, y sigue. Gerardo termina siendo el director argentino más prohibido, ¿verdad?
¿Cómo? Gerardo termina siendo con su cine, creo que es el director argentino más prohibido. Mira, hay un punto en que Gerardo se tiene que exiliar en el año, en enero del 75, porque en diciembre del 74, para la Nochebuena, la Navidad, le ponen una bomba en la casa de su familia paterna, en la casa de sus padres, en Tucumán. Así que se salva y se tiene que exiliar, o sea que fue muy, muy perseguido. Por eso creo que eso caló en su alma de tal modo que su última película es El Martín Fierro, ¿no? Porque se identificaba con ese gaucho perseguido. Claro. Y la verdad que es todo su trabajo estuvo... Él siempre decía que él tenía... Sus protagonistas eran los humillados, los desposeídos, digamos, el pueblo, ¿no? El pueblo trabajador. Gerardo es un director que hizo muchas de las cosas no son largometrajes, incluso tiene producción hecha en Panamá junto a Torrijos, cuando estuvo en el exilio. Es decir, un tipo que producía y hacía, cuando descubrió el video también hacía en video, pero que jamás persiguió otra cosa que lo que él quería hacer, que era poner en la pantalla los problemas de su pueblo. La verdad que nunca el dinero ni la idea de un subsidio de que estuvo presente en su idea, digamos, en su lógica de director de cine. Por supuesto que la plata es necesaria, ¿no? Claro. Pero quiero decir, un idealista de esa claro, por eso decía que fue el más prohibido de los directores argentinos. Sí, yo creo que si no es el más, en eso... Estuve buscando información, recabando, sí. Y creo que ningún otro sufrió tantas prohibiciones de la exhibición de sus películas. Le prohibieron El Camino hacia la muerte del Viejo Reales en el año 72, y ahí la FOT, los trabajadores azucareros, se movilizaron en una marcha para pedir que se pudiera estrenar la película. Sí. El rigor del destino también no se lo querían estrenar cuando ya vuelve del exilio. En el año 85 estrena El rigor del destino a duras penas, después de que hubo varios movimientos y que gana un premio. Y así sucesivamente, sí, en la televisión alfonsinista, podríamos decir la televisión no siglista, en su momento censuró El rigor del destino. Por eso, claro. Sí. Un tipo que era muy peligroso con una cámara en la mano, era un hombre peligroso. Sin duda. Extraordinario. Sin duda. Extraordinario. No es necesario. El poder no nace de la boca del fusil. Nace de la poesía y del compromiso, ¿no? Exacto. Eva, le agradecemos mucho. Nosotros quisiéramos seguir charlando, si usted nos permite, en algún momento la volveremos a llamar. ¿Cómo no? Sí. Ahí nos han quedado algunos temas pendientes, por ejemplo, el desarrollo del Festival Internacional de Cine, ahora con la primera vez que es designado como director un director extranjero. Sí, una situación extraña porque tenemos... Claro. Si no lo tuviéramos, no estaría mal, digamos. No es algo que uno pueda criticarle nada a Peter Scarlett en ese sentido, pues un tipo de... Es un tipo con experiencia, claro. Claro, pero uno todavía se pregunta por qué no tantos argentinos talentosos y con suficiente experiencia como para eso, ¿no? Esperemos que haya reciprocidad y que, por ejemplo, en la entrega de los Oscars nombren Eres ingenuo. algún argentino. Bueno, yo no me puedo quejar, yo soy curadora de una muestra de un festival que no es argentino, es brasileño, Gramado. Con otros dos curadores, los dos curadores brasileños y yo que soy la curadora internacional y mujer. Muy bien. Y la verdad que me trata maravillosamente bien y hacemos un gran trabajo de equipo. Y uno poco a poco se siente, en mi caso, me siento muy ligada
al cine brasileño y al cine latinoamericano, entonces para mí es un privilegio poder hacer ese trabajo, que les agradezco infinitamente a los compañeros brasileños que me han convocado, ¿no? Bueno, sus razones tendrán. Mire, nosotros vamos a despedirlas con música, como habitualmente hacemos. Teníamos para pasar un tema precioso que tiene a artistas brasileños cantando con Mercedes Sosa, una canción, una poesía bellísima de Violeta Parra, pero a usted la vamos a despedir con otro tema, con un tema de Alberto Cortés. Hasta la próxima, Eva, ha sido usted muy generosa con su tiempo. Gracias, compañera. Muchísimas gracias. La verdad que es una delicia hablar con vos.